Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el experimento del monstruo de 1939 de Boyden Jones. Nuestro grupo está conformado por Oscar Echeverry, Karina Martínez, Paula Ortega y quien les habla, Maomi Basto. El experimento del monstruo fue un estudio de terapia de habla realizado en 1939 en la Universidad de Iowa, bajo la dirección de Boyden Jones y su estudiante Mary Tudor. El estudio se llevó a cabo en un orfanato de Davenport, en Iowa, con 22 niños huérfanos que buscaba determinar si la causa de la tartamudez. Esto, a ver si se podía inducir o eliminar mediante refuerzos positivos o negativos. ¿Quién fue Welder Jones? Fue un psicólogo y especialista en terapia de habla que trabajó en la Universidad de Iowa. Sufrió de tartamudez en su infancia, lo que llevó a investigar su origen y tratamiento. ¿Qué causa de tartamudez? La tartamudez es causada por alteración en la comunicación entre las áreas cerebrales del habla, afectando la fluidez. Puede ser causada por factores genéticos o neurológicos. Por lo general son hereditarios. Para poder entender qué causa de tartamudez, tenemos que entender cómo nuestro cerebro produce el lenguaje. Primero, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, izquierdo y el derecho. El izquierdo es la parte más intelectual, la comprensión, el análisis. En esta parte se encuentra mucho el procesamiento matemático, se encuentra mucho el tema del lenguaje y la comprensión. Acá el hemisferio derecho es la parte más creativa, espontánea, sentimental, es la parte más imaginativa del cerebro. Bueno, teniendo en cuenta eso y que el proceso de lenguaje se produce en el hemisferio izquierdo, téngalo en cuenta. Pero nuestro cerebro está dividido por diferentes lóbulos. Cada lóbulo tiene una función específica. En este caso vamos a hablar de dos lóbulos fundamentales para el lenguaje. El lóbulo frontal, que es el encargado del razonamiento, control de los impulsos y el lenguaje. Este lóbulo tiene dos áreas fundamentales. La área de la broca. La área de la broca es la que produce el habla y la articulación de la lengua. Y hay otra área muy importante, la corteza motora primaria. La corteza motora primaria es la encargada de mover los músculos alrededor de la mandíbula para producir el lenguaje. En el lóbulo temporal se encuentra la audición, la memoria y el procesamiento. En este óvulo se encuentra el área sumamente importante que es el área de Wernicke. Esta área es la encargada de la comprensión de la lengua. Entre la área de la broca y la área de Wernicke se produce algo llamado circuito del habla, que es pasar de la comprensión a la producción. Pero para que pase eso tiene que haber articulación, y esa articulación se hace en la corteza motora primaria. Así es como nuestro cerebro, en forma sana, sin algún tipo de alteración, procesa el inglés. Pero ¿qué pasa en un cerebro con una persona tartamuda? Esa formación no se encuentra en el hemisferio izquierdo, sino en el derecho, lo cual compleja mucho, ya que ese hemisferio no es el encargado de eso, y pasa información entre los dos hemisferios. Derecho trata de mandar esa información en el hemisferio izquierdo y así sucesivamente. Por eso se dice que hay una alteración entre la comunicación en las áreas, porque la área no se encuentra específicamente. Pero teniendo en cuenta lo que causa el tartamudismo, pues para Peter Jones el tartamudismo no solamente podía proveer como problemas neurológicos y alteración en las áreas cerebrales, sino que también tenía que tener un componente psicológico, influenciado por ideas presupuestas por los padres o la sociedad, ya que en ese entonces el sistema educativo o modelo educativo era muy estricto. A partir de ahí que Wilkes Jones crea la teoría dianosogénica de tartamudeo, que fue creada en 1939, pero se formalizó en 1945 en su libro Efectos de la evaluación diagnóstica sobre tartamudismo de infante. Esa consistía en que el tartamudismo no era un problema neurológico, sino que no desarrollaba a partir de una percepción en relación con sus padres, ya que sus padres ponían ideas erróneas sobre su proceso de lenguaje, como puede ser imágenes de muestra, como puede ser ideas como habla bien, no te trabes,
Vuelve a decirlo sin equivocarte, piensa antes de hablar. Si sigues tartamudeando, nadie entenderá. Estas ideas se posaban en el niño y su subconsciente, lo cual él pensaba que era tartamudo, pero no verdaderamente. Ahora sí vamos a hablar sobre el experimento, pero ante todo tenemos que hablar de la implicada. La más importante es Marie Turbon. Ella ella fue estudiante de doctorado como asistente del experimento de Wilter Jones. Su tesis iba a basarse en el experimento. Su papel en el experimento fue principalmente el tema de las muestras y todo lo que tenía que ver con las prácticas negativas y positivas con los niños. Ella era lo que las practicaba y encima que las practicaba ella hacía los diagnósticos y hacía el seguimiento. Formó todo eso a la universidad Iowa. La universidad sabía que consistía el experimento y le dio autorización a Marie en hacerlo en el orfanato de Port House. En ese orfanato ella mintió para poder entrar, ya que ella le vendió a ella tanto a los niños como al orfanato de que ella iba a hacer un tipo de taller de lingüística para mejorar el habla de los niños, pero fue todo lo contrario. ¿En qué consistía el experimento? El experimento consistía en tomar una muestra de 22 niños huérfanos con edades de entre 7 y 14 años, algunos con tartamudez y otros sin ninguna dificultad en el hablar por una duración aproximadamente de 4 meses, desde enero hasta mayo de 1939. Él armó dos grupos de 22 personas, los cuales fueron divididos entre 11, llamados Grupo A y Grupo B. El Grupo A recibiría atropellamiento a retroalimentación positiva, donde se les elogiaba y se les decía que hablara bien. Mientras que en el Grupo B recibían retroalimentación negativa, en la que se les corregía constantemente y se les decía que si tartamudeaban, incluso si no era cierto. El objetivo era si la tartamudez podía ser inducida o eliminada, analizando si los niños que recibían comentarios negativos comenzaban a tartamudear o si los que ya tartamudeaban mejoraban con el refuerzo positivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Del grupo A, niños los que tartamudeaban, que recibieron, no mostraron significativamente, pero los tartamudeos no desaparecieron con elogios. Aumentó su autoestima, tenían más confianza al hablar y no sufrían con más ansiedad social. El grupo B, niños sin tartamudear, desarrollaron ansiedad al hablar. Algunos empezaron a mostrar dificultades en la fluidez, aunque no tartamudeaban antes. Se volvieron inseguros y evitaban hablar en público. Estos niños fueron dañados psicológicamente por la manera en la que fueron inducidos a estas pruebas. Fue llamada la prueba del monstruo por la falta de empatía. Bueno, el experimento fue un rotundo fracaso, ya que no se pudo inducirle la tartamudez a los niños, sino que provocó a los que estaban bien, provocó efectos negativos de baja autoestima y desconfianza. Esto también a los que tenían tartamudez, pues lo positivo los ayudó un poco a mejorar su tartamudez, pero realmente no se mostró ningún signo positivo o negativo, sí, por lo que los niños sufrieron en este proceso. ¿En qué momento y cómo se descubrió el experimento? En el 2001, el diario de San José Mercury su existencia tras investigar documentos en la Universidad de Logan. Un periodista descubrió registros y transcripciones, lo que permitió identificar a las víctimas, algunas de las cuales testificaron sobre los efectos negativos que sufrieron. Este descubrimiento generó controversia y llevó a que la Universidad de Logan emitiera disculpas oficiales. El experimento fue calificado como antiético y comparado con los estudios psicológicos más cuestionables de la historia en el 2007. La universidad indemnizó a las víctimas con una suma que superó el $1.000.000. Bueno, el testimonio de las víctimas. Hubo dos testimonios claves. Uno, Marie Tinitsov. Bueno, ella descubrió que el experimento comenzó
Bueno, uno de los efectos del experimento era que ella comenzaba a sentirse muy insegura a la hora de hablar, lo cual inició a que ella sufría mucho lo que era ansiedad social. Entonces, eso hizo que en términos laborales se le dificultara mucho hacer entrevistas, hacer exposiciones y toda esa cuestión. Aunque no tartamudeaba antes, las correcciones constantes durante mucho tiempo hicieron que dudara de su capacidad de expresarse. Bueno, Betty Room menciona que el experimento afectó su confianza durante toda su vida y se sintió humillada, con miedo a hablar en situaciones sociales, lo que influyó a su desarrollo personal y profesional. Como ya hemos dicho, una de las cosas más controversiales del experimento no es que pues haya matado gente como lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial ni nada de eso, sino que traumatizó y experimentaron con niños en la parte psicológica. Y uno de esos efectos era que ellos no podían tener como esa confianza o esa interacción social normal que ellos tenían, sino que empezaron a experimentar mucha desconfianza, problemas en autoestima, muchos de ellos no podían recuperarse, y de hecho la indemnización que le hicieron ni siquiera fue para todos, sino que fue para algunos pocos los sobrevivientes, o sea, y ni siquiera tuvieron en cuenta todas las personas que fueron afectadas. Así que bueno, como conclusión, hablar del impacto de esto. Bueno, como lo decía mi compañera, pues este experimento pues no tuvo muertes ni nada, pero sí jugó con la autoestima de muchos niños y se aprovecharon de que ellos eran huérfanos para experimentar en ellos. Pues algunos que no sufrían ningún tipo de tartamudez, comenzaron a sufrir, pero en eso. Entonces aquí fue donde se sacaron los impactos del experimento, donde como uno de los que expusieron en clase dijeron de lo que es el consentimiento informado y el asentimiento. Actualmente para que se hagan experimentos con una persona tiene que firmar un consentimiento donde se le diga realmente lo que se va a hacer en este procedimiento y eso, y que no violen sus derechos y del paciente. Mayor supervisión ética. Se crearon comités de éticas en universidades e instituciones para evaluar la validez y la moralidad de su aprobación. Previsión de daños psicológicos. Se establecen reglas estrictas para evitar estrés o traumas al sujeto de investigación. Regulación en la investigación. Casos como este impulsaba la creación de impulsaba un comité y normativas para estrictos estudios con seres humanos. Gracias.